Dicen que no hay manuales para ser padres, y es cierto, pero sí hay formas de pensar la crianza. Creamos este podcast para cuestionarnos y resignificar juntos la pamaternidad. Hablemos de lo que nadie nos dice sobre la crianza. Bienvenidos a podcast de Madres Saliván. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Madres al Diván. Estamos como siempre, Leti, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carito. Muy bien, gracias. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Es Linda Ochoa, bienvenida Linda, qué Hola. padre tenerte aquí. Muchas gracias, la verdad bien contenta de estar aquí, por Caro obviamente, y a Leti, como te decía, yo siento que ya te conozco de todos Ahí nos los... vemos las dos, yo también Sí. te voy con el arco. Ahorita ya la presentaré a Caro para que sepan Déjenme quién. les platico quién es Linda. Bueno, primero el tema que vamos a tocar es los retos emocionales de maternar lejos de la familia y de los amigos. Y en este tema la verdad es que yo pensé, la primera que se me vino a la mente fue Linda, porque Linda es amiga mía desde la secundaria y desde que se casó, se fue a vivir a Estados Unidos con su esposo y vive sola, bueno, o sea, ellos dos en una ciudad y hace año y medio se convirtió en mamá. Entonces, pues hemos estado muy de cerca con todo este proceso que yo sabía que era complicado, pero verlo de cerquita como que fue más evidente, ¿no? Entonces, introduciendo esto, les voy a platicar quién es Linda. Linda es licenciada en deportes con especialidad en tiro con arco. Ella es deportista profesional. Tiene 25 años en el deporte de tiro con arco, 17 años en la selección mexicana, 2 años en la selección nacional estadounidense. Tiene más de 15 récords nacionales y distintos récords mundiales. Es multimedallista en Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Mundiales. Fue entrenadora de la selección juvenil en Jalisco. Tiene 10 años de casada y es mamá de una pequeñita de 1.5 años, un año y medio. Uh-huh. Y actualmente está viviendo en Utah, ¿no? Entonces, amiga. Sí, bienvenida. Sí. Bienvenida. Sí soy. Sí soy. Muchas gracias. Y como les decía, yo pensé en invitarte, Linda, porque la verdad es que quisiéramos escucharte, ¿no? Y que creo que eres la voz de muchas mamás y que creo que últimamente no sé si se ha hecho más o se ha hecho más evidente, ¿no? Que maternar lejos de tu familia, pues impacta de una forma distinta, ¿no? Entonces quisiera empezar preguntándote, ¿cómo te imaginabas que iba a ser maternar lejos? Porque ya desde que estabas embarazada platicábamos, ¿no? No vas a estar con tu familia, tu mamá, las amigas. Ya traías una idea, pero a la hora de ya convertirte en mamá, ¿qué fue verdad? ¿Qué no? ¿Cómo lo has vivido? Fíjate, para empezar, yo jamás pensé en irme a vivir a otro país. O sea, yo juraba que iba a tener aquí a mi familia, me iba a casar aquí, iba a estar cerca de mis papás y ya sabes, tradición familiar todos los domingos, desayunar menudo con los abuelitos y ya así como lo hice yo, ¿no? Entonces yo creía que mi vida iba a ser así. Me voy a vivir a Estados Unidos, también duró muchos años casada sin hijos ni nada y yo sabía por mi hermana que también tuvo hijos antes que yo, por ustedes que tuvieron hijos antes que yo, que pues ser mamá está cañón, o sea, ser mamá está difícil, estés en donde estés, ¿no? Estás en el lugar en el que estés y sabía que iba a estar pues un poquito más difícil estando allá y como que sí me preparó eso un poquito porque realmente ya que tienes a tu bebé, ya que ahora sí vives todo, dices, no manches, o sea, no estaba ni cerquita de lo que creí. Pero qué bueno que sí lo pensé, que sí supe que iba a estar difícil, porque si crees que todo, como romantizamos muchísimo ser mamá y que todo es color de rosa y todo está perfecto, o sea, si yo me hubiera ido por ese camino, creo que sí me hubiera pegado muchísimo más. O sea, si de por sí me pegó muchísimo, sabiendo que iba a ser difícil, ¿no? Claro. Sí, o sea, como que ya el hecho de saber que ibas a estar lejos de tu familia, sabías que iba a implicar distintos retos, pero a la hora de vivirlo realmente fue mucho más de lo que podías imaginar, ¿no? Como cuáles fueron los retos que... Fíjate, al principio mi mamá se fue, la verdad es que tuve la bendición de que mi mamá se pudiera ir al principio, se quedó yo creo que como 2 meses. Entonces, ahí sí yo siento que todo era color de rosa, ¿no? O sea, yo en las mañanas me despertaba y la aventaba a la bebé y me volvía a dormir y riquísimo. Ya que mi mamá se regresa, obviamente mi mamá vive aquí en Guadalajara, se regresa y ahí fue cuando empecé a ver como, no inventes, de verdad no tengo tiempo para nada. Yo dejé de trabajar para ser mamá.
de tiempo completo por varias circunstancias y aún así pensé, no, ya voy a poder dedicarle el tiempo y voy a tener tiempo. Bueno, realmente no, pues no tienes tiempo. Y luego te decían, duerme cuando el bebé duerme. Pues no, o sea, no, a veces no se puede. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde que cuando a lo mejor estás muy cansada y no tienes a nadie, hasta que llega mi esposo y ya hacíamos relevo. Mi esposo también pues muy como, no quiero decir como desconectado al principio, pero si mi mamá estaba ahí, pues era una dinámica muy fácil para mí, ya sabes, como confiar en mi mamá y dejar a la bebé. Y pues Steve sí se sentía un poquito como que no sabía, ¿no? Al principio le daba miedo también al quedarse solo con la bebé. Y eso fue como de lo más difícil. Yo no, por ejemplo, no la dejé sola con él hasta los 6 meses y porque fue mi cumpleaños y de mi cumpleaños dije, me voy a ir a cortar el cabello. O sea, de verdad así, pero yo tenía muchísima ansiedad. Y no era por él ni nada, era por mí de dejarla y yo irme sola. Y sí siento que fue porque no estaba ni acostumbrada a dejarla, no tenía esa facilidad de dejarle a alguien a la bebé, ¿no? Irme. Entonces como que me hice muy... un vínculo ahí como muy también raro, pues, de que ya me daba ansiedad separarme de ella. Entonces, desde ahí creo que para mí fue lo más difícil. Sí. Fíjate que eso es algo que lo escuchamos luego, ¿no? En el consultorio, como que le suele pasar a varias mamás, como esto de la angustia de separación que también viene de la madre, ¿no? Porque normalmente, pues bueno, los bebés lo van a tener de manera natural y es necesaria como para hacer ese vínculo y pues supervivencia, ¿no? Pero esto de decir como que no animarse a dejar tantito tantito más al bebé, ¿no? Por creer que no va a estar bien, ¿no? ¿Qué es lo que a ti ¿Qué pensabas que era lo que te impedía, digamos? Fíjate, es bien raro porque antes incluso embarazada, yo decía, no, claro, yo a mi bebé la voy a dejar, claro. O sea, ¿no? Como con muchas cosas. También la lactancia, por ejemplo, fue otro tema. Que yo decía, si no nos va bien, no me importa, o sea, yo fórmula relax. No nos fue bien y yo, no, le tengo que... Ajá, aferrada, ¿no? Entonces igual eso yo decía a mi hija, es más, hasta voy a buscar a lo mejor una guardería de que 2 veces a la semana y la dejo para yo tener mi tiempo. No, jamás, o sea, fue bien raro ya después que la tuve, cómo te cambia todo eso que crees que vas a hacer esa mamá y al final de cuentas no lo pude hacer y mi bebé estaba perfecta. Mi bebé perfectamente se iba con su papá, mi bebé perfectamente, por ejemplo, a pesar de que yo le daba pecho, mi bebé tomaba Bibi súper bien. O sea, no era ni siquiera otra razón como para decir, no, es que no come. No, era como una ansiedad mía de dejarla, que poquito a poquito y trabajándolo, bueno, lo fuimos soltando y ya las dos, especialmente yo, ya nos acomodamos mejor, pero sí, eso fue como muy difícil al principio. Porque fíjate, creo que también esta parte, digo, como entendiendo el contexto, ¿no? O sea, tú venías de una carrera de viajar muchísimo, ¿no? Nosotras entre las amigas decíamos, híjole, es que yo les decía, si a todas nos costó trabajo el cambio de mamá, yo decía, es que a Linda puede que le cueste más en el sentido de que tú traías un ritmo de vida que subías, bajabas, venías a veces con Steve, con tu esposo, a veces no, a veces... Y entonces de repente, frénate, no viajes, no tienes porque por lo mismo pues no habías hecho una red de amigas en donde estás viviendo. Exacto. ¿No? Entonces como que todo eso que tanto pudo influir en sentirte sola, sentir que dependía de ti, y a lo mejor hasta la seguridad estaba en Stevie, ¿no? En tu bebé, o sea, que tanto todo eso pudo haber movido, porque realmente si convertirse en mamá es complicado, ¿no? Ahora en un lugar con un idioma diferente, un clima diferente. Porque yo me acuerdo que desde antes, ¿no? Nos decías, Linda, como que es que el frío a mí no me gusta la temporada de frío. Entonces, con bebé, no puedes salir, no tienes ahí a tu red, no tienes a tu familia cerca. Híjole, pues también, qué complicado. Sí, la verdad es que sí. Gracias a Dios yo tenía un plan yo siempre quise dejar y retirarme del arco al 100% como lo hacía. No a lo mejor dejarlo por completo porque siempre me veo a lo mejor compitiendo pero en torneitos locales y así, ¿no? Pero no como lo hacía profesionalmente anterior. Mi plan era voy a dejar, me voy a retirar y después voy a tener a mi bebé porque no quería como a lo mejor después culpar, ¿no? De que tuve un bebé y por eso dejé de tirar. No, o sea, fue mi decisión, lo hice muchos años y ya estoy lista para el siguiente paso. Entonces, así se dieron las cosas, pero aún así es difícil. O sea, aún planeándolo y aún trabajándolo es difícil. Yo estaba acostumbrada, obviamente, primero a viajar con mi esposo. Estuvimos casados, o sea, 8 años antes de embarazarnos y tener a Stevie, viajando juntos, haciendo lo que quisiéramos, literal. O sea, o yo regresaba, mis amigos me invitaban a tal lado, entonces yo me voy, porque pues podía irme.
Y mi esposo que sí, vete, o sea, no hay ningún problema. Y regresaba y hacía lo que quería. Ya tienes un bebé, eso es súper pesado también. Y además, dejo de trabajar, dejo de competir, me quedo en mi vida, había estado en mi casa todo el día. O sea, yo desde que me acuerdo era salir de la escuela, comer y a una actividad, ya sea voleibol, o sea, natación, y después ya entramos al arco y al arco. O sea, mi vida siempre fue así. Entonces, de repente, lo que yo pensé que iba a beneficiar, ¿no? Estar en casa con mi bebé, creo que fue lo que también me pegó mucho de ya quedarme en casa, y después allá los inviernos son muy fuertes, entonces también si ya me pegaba desde antes, ahora estar en casa encerrada literal, porque sí, pues, sí quieres sacar a tu bebé y todo, pero nada más de pensar en la cobija y ya sabes, la chamarra y todo, pues al final no salía. O sea, la verdad es que no salía. Y que no es como, o sea, a lo mejor si ya creces allá, pues es normal, ¿no? O sea, sabes que en invierno la chamarrota, las botas, no sé qué, pero realmente, pues tú no, o sea, llegaste a vivir ahí, a acostumbrarte a otras cosas, o sea, que tanto también eso, pues, influye, porque creo que no solo te estabas adaptando a ser mamá, sino a todas estas cosas que claro que movían. Sí, claro, que no tuve antes de tener a mi hija, ¿no? Como decías, viajaba tanto que realmente sí tenía amigos, se podría decir allá, pero no tan amigos como para tener esta tribu que tanto hablamos o esta red de apoyo. O sea, eso no lo tenían. La familia de mi esposo tampoco vive ahí. Entonces sí tenía amigos y conocidos y para salir a cenar y así, pero no para un día decirle, oye, me urge ir a tal lado, por favor, cuídamela. Yo me acuerdo que tenía a lo mejor una cita con el dentista. Me la tenía que llevar porque mi esposo no podía salir a trabajar o no podía faltar, y ese tipo de cositas no tienes a alguien que te eche una mano, como a lo mejor en una urgencia, tienes que acomodar todo a que tu esposo se salga de trabajar, te lleve, o por ejemplo las consultas con mi bebé al principio yo me iba pues sola, o sea, mi esposo no podía, de repente si podía llegaba o no, o llegaba ya tarde que no me pude salir antes y sola. O sea, yo decía, ¿qué? Quisiera que estuviera mi mamá aquí y me acompañara, nada más sé que para manejar, a mí me daba miedo manejar también con la bebé chiquitita. Miedos que antes creías que jamás ibas a tener, pero después ya, ¿no? Los tuve. Y creo que sí, ahora ya 2 años después, casi 2 años después, ya hay un acercamiento con mis amigas que tenía allá, que también ya tenían hijos, que ahora las ves diferentes, ¿no? Que antes a lo mejor no lo veías. Ellas se acercaban también más, ya es como un poquito, pero sí costó trabajo. Pues es que pensándolo psicológicamente, ¿no? Cuando uno vive en otro país que es totalmente otro idioma, otra cultura, otras cosas, o sea, hay cambios y modificaciones de identidad, o sea, esos son fenómenos que se dan, ¿no? Hasta ahí estos fenómenos que cuando vuelven, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un tipo de duelo, o sea, cuando vuelven, pero si te quedas allá, vamos a hablar que culturalmente pierdes todos tus referentes. Y eso hace movimientos de personalidad. O sea, entonces si lo pensamos analíticamente, Linda, lo que atravesaste fue toda una transformación de identidad. O sea, estabas tratando de echar raíz en un lugar nuevo, en donde ya tu psiquismo ya se estaba modificando, tratando de agarrar nuevos referentes. Sí, claro. Y qué chistoso que lo menciones, porque yo sí le decía a Steve, por ejemplo, yo siento que hay 2 Lindas. Una Totalmente. Linda cuando habla español y una Linda cuando habla inglés, porque a mí me gusta bromear y contar chistes y que te sacas así el chiste de la nada. En inglés no puedo. O a veces trataba de hacerlo y nadie se reía, ¿no? Entonces yo, pues sí daba risa, o sea, porque yo se los explico y se los trataba de explicar y ellos de que, pues sí, pero... Entonces te vas acostumbrando y te vas adaptando hasta a sus chistes. Y si su humor eso, es diferente. Sí, y si a eso le agregamos el fenómeno de la maternidad, que para todas, estés en donde estés, hay una reestructuración psíquica. Y un cambio de identidad también, ¿no? Entonces yo lo pensaba que se te movieron como tierras movedizas sobre algo que ya estabas tú trabajando y que a veces uno no identifica porque es algo ya más inconsciente, porque a veces hay cosas que van más allá de la conciencia de uno decidir. Por ejemplo, tú decías, yo ya había tomado la decisión previamente de ser mamá que iba a pausar, y yo creo que eso te facilitó muchísimo. Pero el tener un bebé en el vientre no nos salva a ninguna, ¿no? Y que va más allá de las tomas de decisiones en la conciencia, de toda la modificación que implica. Entonces fue todo un cambio sobre procesos que ya estabas tú
que ya estaba viviendo, claro. Y eso la verdad es que es muy cierto. A pesar de que yo había decidido ya dejar el arco, a pesar de que ya el tiro con arco, a final de cuentas, es mi vida, ¿no? Así conocí a mi esposo. Tu identidad, ¿no? Parte sí, de claro, es mi identidad. Ahí en eso trabajaba, así conocí a mi esposo. Es lo que hice la mayor parte de mi vida, la mayoría de los años de mi vida. Entonces, a final de cuentas, por más que decidí como dejarlo, mucho tiempo que, aunque hubiera querido, la verdad es que no podía, o sea, ahí sí estaba muerta de cansancio y estaba exhausta. Ya después me empezó a agarrar otra vez como la espinita de, a ver, voy a empezar a tirar nada más como entrenar. O sea, tira. A mí me gusta tirar con arco. Voy a practicar nada más y me empecé a meter como a torneitos y regresó ese un poquito de mi identidad. O sea, de lo mío, de lo que yo amo, lo que siempre dije, nunca voy a dejar, pero le paré de seco cuando tuve a mi bebé y ya después regresé un poquito y la verdad es que sí siento que me ha ayudado muchísimo a regresar un poquito a lo que hice toda mi vida. Es lo que te iba a preguntar, como qué crees que te haya empezado a ayudar, porque me acuerdo que incluso subiste una vez en redes sociales, ¿no? Como que hace un año me sentía zombie, no sabía qué estaba pasando, no era yo, ¿no? De hecho, cuando Stevie tenía 4 meses, otra de nuestras mejores amigas y yo fuimos. Y yo regresé fascinada porque yo les decía, es que así debería de ser como esta parte de maternar, porque éramos 3, ¿no? Sí. Entonces Steve se iba a trabajar. Hasta me fui al doctor, ¿no? Tenía una cita con un y se las dejé así. Mi que se las dejó. Que vete. ¿no? Sí. Y una cocinaba y la otra cuidaba a la bebé y la otra, me acuerdo que a veces te metías a dormir, ¿no? Pero decías, no dormí, pero al menos ya no sentir que estabas como al pendiente, ¿no? Entonces como que yo decía, ¿qué tanto? Pues sí, ¿no? Esta parte de la tribu, qué lindo que pudiera ser de esa forma, porque ahí estábamos, te fuimos a visitar, ¿no? Y estábamos en tu casa y estábamos ahí y entre todas ayudábamos y como que yo decía, híjole, también qué complicado, ¿no? Porque tú no tenías ni siquiera la amiga, ni siquiera la mamá ahí a un ladito de, aunque sea el café, ya me paro de platicar algo de adultos, ¿no? O sea, cómo de verdad esta parte de la tribu es tan importante y cómo debería de ser como algo... tan normal. Ajá, ¿no? Algo tan normal, pero de verdad que cuesta como tanto trabajo tenerla. Sí. Si ya yo estaba pensando, ¿no? Cuando estaba leyendo lo que me mandaban, yo decía, si ya de por sí es difícil hacer amigos ya grande. Entonces, luego amigos ya teniendo una bebé, como que se complica más. Creo que lo que yo también, como me preguntabas, Carito, como ¿qué crees que te ayudó? Yo creo que también yo decidí ponerme ahí afuera. O sea, yo ya cuando pasa el invierno y ya hace calor, me puedo salir, yo me iba al parque. Entonces yo me iba al parque, así, no como que a ver a quién conozco, pero por ejemplo, veía a la vecina y la fui a Contacto, saludar. ¿no? Así sí, o sea, yo decía, necesito platicar con más. Entonces ya mi vecina, ¿qué? Pásame tu celular. O sea, que ni siquiera teníamos el celular. Oye, sí, a ver si hacemos una playdate o vamos al cine. O sea, una vez me invitó al cine con sus amigas que yo no conocía absolutamente nadie de ellas. Y yo, Steve, ya me voy. Claro que ya esto ya fue al año, ¿no? Mi hija ya tenía 1 año y yo me voy. Tú te encargas de cena, baño y rutina de dormir. Y yo me fui. Y eso como que a mí me hacía mucha falta. Yo aquí estaba muy acostumbrada a hacer eso. Nos juntábamos, yo creo que una vez a la semana. Y si salíamos el fin de semana, tratábamos al menos, ¿no? Allá no lo tenía. Pero volvemos a lo mismo. Estaba muy ocupada entrenando, compitiendo, viajando, lo que sea, ¿no? Pero ya que me quedo ahí, entonces creo que sirvió como el abrirme yo también y salir y ver, ¿no? Así conocer más gente, empezar yo esa conversación. Yo decía, si no empiezo yo a buscar esa tribu, pues no lo voy, o sea, aquí me voy a quedar encerrada y no quiero quedarme encerrada todo el tiempo. Sí, se me vino a la mente ahorita escuchándolas, no sé si han visto las plantitas que cuando no les da el sol empiezan así como a moverse hacia donde hay, ¿no? Sí. Así como que ayuda. Sí. Entonces, es bien interesante, Lina, lo que nos compartes, porque tiene que ver con un proceso de reacomodo, en donde yo creo que, o sea, lo que dice Caro es cierto, lo del peso de la tribu, que ya ahorita se habla más, ¿no? Y ya como que esperemos que sea algo ya parte de un proceso posparto, ¿no? Pero que al final creo que está en lo de uno, en si lo toma o no, se deja o no, porque incluso me ha tocado escuchar pacientes que tienen una buena red y no se dejan, ¿no? Se sienten como que invadidas o como algo más super yo y cosa muy exigente de yo tengo que poder, o sea, con unos ideales muy altos, como yo puedo sola. Sí. Y esto que tú dices está padre porque quiere decir que tú, o sea, hubo algo en ti de manera interna que decidió salir. Y yo pensaba que la tribu, más allá de fuera o no, es una capacidad
de buscar vida. O sea, por eso me imagino las plantitas acercándose al sol. Sí. Como que hubo algo en ti que te iluminó, de sal y busca. Y mira cómo de ahí salió un acercamiento de alguien. Sí, o sea, realmente, aunque muchas veces no quería salir, o sea, a mí sí yo creo que, no sé si llegué a tanto como a depresión, pero sí tuve muchísima ansiedad y me daban como pequeños ataques de ansiedad. Aún sintiéndome así, yo sabía que si me quedaba en mi casa encerrada con mi bebé iba a ser peor, porque yo siempre he sido de estar con mis amigas, yo siempre he sido de estar con mi familia, y siempre, a mí me gusta platicar. A veces hasta de más, ¿no? Que platicas todo y tu chin, ya platiqué de más, pero eso a mí me ayuda. Entonces yo también cuando, por ejemplo, me sentía muy mal, le hablaba a Caro, a Inés, a mis amigas, y yo es que llorando, o a mi mamá, y el saber cómo, yo también eso, el soltar, me hacía sentir mucho mejor, y el saber que no era la única. O sea, que en realidad cuando todos me decían, Linda, sí, o sea, yo también pasé por esto, pero ¿sabes qué? O sea, sí hay una luz al final del camino. Sí, te estás sintiendo ahorita de la fregada, pero sí hay una luz. O sea, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Entonces, como que sabes, y por más que en ese momento no lo veas y que digas, no, lléguenle todas, o sea, esto no va a pasar. Sí te queda una esperancita. Y yo ya con platicar, a mí me servía muchísimo. Claro. Creo que eso también me ayudó, el no quedarme y guardarme. Tan solo con mi esposo, ¿no? Que a veces decía, híjole, si le digo lo que estoy pensando, se va a asustar. Y va a decir como que, pero si me lo guardo, esto se va a duplicar y va a explotar después. Entonces yo le platicaba y mi esposo, la verdad que también, pues muy paciente, porque siempre creo que sí cae todo en la mamá, la mayoría de las cosas, y él ayudan, aunque de verdad, pues en lo que más pueden al principio no pueden hacer mucho, pero con escucharme y con verme normal, o sea, yo le decía, ¿qué va a decir si le digo lo que estoy pensando? Y le decía, y se me quedaba viendo como que, ok, bueno, a ver, no sé qué vamos a hacer, cómo lo podemos arreglar. O sea, él es de buscar solución, yo es de hacerme todo difícil, y ya él es como, a ver, vamos a poner las cosas en la mesa y así, por acá. Entonces yo también ya era como, ok, no estoy loca. O sea, no me vio él como que estás loca o qué te está pasando. Entonces eso también me ayudó muchísimo. Claro, que creo que es una parte de la... Creo que también ahorita es buen momento, ¿no? Con toda esta la tecnología. Yo pienso como antes, ¿no? Cuando se iban o emigraban y para recibir una carta tardaba un mes, ¿no? En lo que le cuentas y todo eso. Y que creo que es buen momento para esto que dices, ¿no? De comunicar, de poder sentirte que puedes decirle a alguien, y de alguien de confianza, ¿no? Porque como dices, a lo mejor tú en tu caso, por lo que viviste, pues no había todavía esas personas que dijeras, ay, voy y le cuento, ¿no? Aquí a mi vecina de al lado. Pero ¿y qué tanto? A mí me queda la duda, ¿qué tanto sí podías llegar a sentir? O sea, como una mamá que vive lejos, ¿qué tanto sí puede llegar a sentir cercanía y ayuda y alivio por medio de grupos de WhatsApp, de videollamadas? ¿Sientes que sí te ayudaba? ¿O cómo lo viviste tú? Porque al final creo que no nos ha tocado, ni a ti ni a mí nos ha tocado esa parte, ¿no? Pero ¿cómo tú lo viviste? Creo que definitivamente nunca vas a hacer lo mismo, jamás. Pero sí estoy en una época que toda esta tecnología, redes sociales, ustedes, su podcast. O sea, yo me ponía a escuchar podcasts de mamás de todos lados, no de ayuda, pero como, ¿sabes? O sea, escuchar que alguien más está pasando por lo que tú estás pasando. Eso para mí fue una ventajota. Sí creo que hay pros y contras con toda la sobreinformación que estamos teniendo y que todo... Una vez ya sabes que tú ves en tu Instagram algo de bebés, ya es bebé, toda la información te sale, ¿no? Pero para mí los pros han sido mayores a las contras de las redes sociales y de la tecnología. Tan solo videollamadas. O sea, ahorita que mi niña ya está más grande, que puede identificar caras y que ya sabe quiénes son los abuelitos y los primos y los ninos y los, ¿sabes? El hablar con ellos y que ella sepa exactamente quién es tita, tito y lo salude y se emociona. Ya el ver eso en mi hija también, no lo tendríamos de otra manera. O sea, no lo tendríamos porque realmente no puedo viajar yo tanto aquí. Mis papás van cuando pueden. Gracias a Dios pueden ir y tengo esa como bendición de que pueden ir. Pero pues no se puede tanto. Entonces la tecnología a mí yo siento que me ha favorecido, o sea, muchísimo. No sé cómo le hacían antes. O sea, te pones a pensar como ya en otras mamás, ¿no? La empatía hacia las mamás. Si ya creía yo que la tenía antes... Ahora, claro que se multiplicó porque digo, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen solas? ¿Cómo le hacen las que su mamá no pueden ir cuando tienen bebés? O yo estoy en Estados Unidos, hay mamás que se van a Europa, hay mamás que se van a Asia, o sea, digo, ¿cómo le hacen? Porque yo sé que está difícil y tengo esa
facilidad de que mis papás a lo mejor a veces pueden venir, ¿no? O los papás de mi esposo que no están ahí, pero están a 5 horas. A lo mejor vienen. No sé, o sea, qué difícil sin la tecnología, ¿cómo le hacían antes? Me acordé de una amiga que a ver si luego la invitamos también para hablar de esto, nada más que ella ya se acercó. Ella se fue a Europa. Entonces, pues ella es como muy abierta también y yo de repente le hablaba y le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque ahorita con lo que estábamos hablando me hizo pensar en la culpa materna, de cómo hay mujeres que no nos permitimos decir estoy mal, ¿no? O siento que no puedo con este bebé, o siento que, o sea, como por este temor a ser juzgadas, y que también cuando uno es honesto y lo podemos compartir, por eso hay un alivio, ¿no? Porque es como darle sentido a lo que te está pasando. Y me acordé de mi amiga que cuando vivía allá en Europa, que me dijo, es que sabes que me encanta y vivo con el hombre que amo y tengo mis bebés y las amo. Pero me empecé a sentir muy mal y que empezó terapia y que justo el psicólogo le decía, es que te sientes que no eres tú, estás como perdida, pero porque ella dejó de hacer muchas cosas que después se dio cuenta que le hacían falta y empezó a retomar cosas que ella hacía. Pero justo lo que yo pensaba era en esto que dices, que tú sí lo abrías, lo compartes, y que eso para todas las mamás que nos escuchan, ¿no? O sea, como que perdamos el miedo de repente a, pues sí, de decir cómo estamos. Yo sé que todavía estamos en una sociedad que muy fácilmente podemos juzgar, pero pues uno sabe con quién, ¿no? Uno sabe con quién, en qué momento, hay lugares, pero más bien como bajarnos uno, pues esto que les decía, como muy exigidas y dar cavidad a la ambivalencia, pues, que no tiene nada que ver con el amor a los hijos, sino procesos esperados, ¿no? Del humano. O sea, sí, y esas culpas que de verdad sabes que existen, pero hasta que las vives dices, oye, ¿de dónde salió esto? O sea, no sé si es porque yo a lo mejor deportista tanto tiempo y como que yo decía, no, o sea, yo bien fregona, lo que me avienten, o sea, a mí me va a llegar, cero culpa, cero... Y ya que eres mamá dices, ay, no es cierto, o sea, no, ni puedo con todo, sí. Ni soy excelente en todo, ni soy una fregona, porque te toca aceptar que no eres así, que como mamá es otra etapa totalmente diferente, vienen culpas hasta con tu bebé, ¿no? De que, híjole, no... O sea, a mí me entró una culpa súper rara que yo decía, no la abracé. De chiquita no la abracé. Y mi esposo me decía, Linda, la abrazabas todo el día. Ay, no. Y yo, no, es que no la abracé lo suficiente. Y me ponía a ver fotos. O sea, me fui a ver fotos en mi álbum, en mi celular. Y yo, no, sí, la estoy abrazando en todas las fotos, algo abrazándola. Pero esa culpa como de dónde salió. O sea, no sé. Entonces... es bien raro y como decías, hay que saber con quién también, ¿no? O sea, de repente una vez fui a visitar a mi trabajo en el que estaba, que renuncié para estar con Stevie en la casa, y la secretaria de ahí, pues la veía todos los días de que hola y adiós, ¿no? Y me dice, Linda, ¿cómo te va? ¿Te estás divirtiendo muchísimo? Y yo, bueno, casi, yo creo que hasta me vio la cara porque yo ya iba a llorar. O sea, yo ¿qué? O sea, se supone que me tengo que divertir, ¿qué es esto? O sea, estoy sobreviviendo. Yo sentía que literal sobrevivía día a día. Y yo creo que me vio la cara y cambió de tema y ya, y sí, pero, o sea, hay con quién, ¿no? Y también esas personas, pues no es como, ¿cómo estás? Mal. Estoy súper mal, pues digo. Que te permites. Sí, te permite. Y hay unas personas que en realidad nada más te preguntan cómo estás, pues por ser educados, pero realmente no, pues soltarte, ¿no? Entonces, sí, ahí entra la red de apoyo y entran esas personas que te escuchan, que a lo mejor ni siquiera te van a decir nada. Pero el darte ese espacio para que tú sueltes y saque todo y ya, es súper bueno. Claro. Y creo que también es una parte de autocuidado, esto que vas diciendo, ¿no? Con quién sí, lo que van diciendo, con quién sí, con quién no platicarlo, ¿no? O sea, porque de repente, a lo mejor por las ganas de, sí, déjame lo digo, déjame, y te termina yendo peor y te termina peor la culpa y termina, ¿no? O sea, que creo que también es una parte de autocuidado que poder ir viendo, ¿no? Dónde sí, dónde sí haces clic, con quién no, ¿no? Porque también es esa parte de que a veces nosotros mismos nos vamos pudiendo poner el pie, que a lo mejor compartimos cosas en lugares donde no, y sale peor, ¿no? Sale sí, como peor. con las mamás que, por ejemplo, a mí me ha tocado de que platicas y las mamás, ¿no? Yo todo perfecto. Entonces yo, pero ni siquiera la desvelada, o sea, no. Yo puedo 4 horas dormir y suficiente, y esto es lo mejor y la mejor decisión y todo. Yo al principio que decía, híjole, no, así ya hasta llegué a pensar como la regamos.
estábamos perfectos tú y yo, ¿sabes? Viajando, tirando con arco, esto, o sea, si llegas a pensar, y de ahí entra la culpa, ¿no? Después dices, no, no es cierto, a la bebé que no. Pero cuando lo platicas con a lo mejor una amiga, una amiga, o sea, algunas personas que te dicen, la mamá que es todo perfecto, que a lo mejor a ella le fue súper bien y que eso, entonces dices, por aquí no. Porque si yo empiezo a sacar todo, pues nada más va a ser culpa, nada más me voy a sentir peor, a lo mejor no puedo no podemos ser empáticas la una con la otra y esto, ¿no? Entonces ya ahí como que aprendes, ¿no? Ah, bueno, qué padre. Y pues ya buscas a alguien más. Sí, como que una cosa es uno dejarse sostener por alguien que hay cariño y confianza, y otra andar desbordados por la vida, ¿no? Sí, que es la primera persona que a la primera que le preguntes se suelta como hilo de media y tú dices, no, pues no, esta es la ansiedad altísima que trae la mujer, que hasta el del Oxxo le dijo buenos días y fíjate que lo que, ¿no? O sea, sí. que ahí también uno va viendo. Desafortunadamente cuando uno está desbordado de ansiedad pues no se da cuenta. Pero, y pues nomás anda ahí uno soltando la ansiedad, pero más bien eso, ¿no? O sea, como que una cosa es andar desbordado y otro darse la oportunidad de decir, bueno, es mi amiga de confianza, la quiero, y abrirnos desde ahí, ¿no? Pero bueno, a ver, una pregunta para Linda es, ¿qué es lo que tú más has disfrutado de la maternidad? Lo que más he disfrutado, a lo mejor va a ser como un poco egoísta, pero que mi hija me quiera a mí, por ejemplo, me prefiera a mí de otra, como sentir ese amor que es diferente, lo he disfrutado muchísimo. O sea, como que saber que es mi hija, que ella, así, no, ahorita que está chiquita, ¿verdad? Ya después cambiará, pero... sentirte especial para ella. Sí, ajá, como esa conexión que creo que no se tiene con nadie más, más que con un hijo, es algo que disfruto, no, ni por aquí me pasaba que iba a hacer algo, pero creo que es lo que he disfrutado más. ¿Y lo más complicado o el reto más grande como mamá? No dormir. No dormir definitivamente. Las noches que yo dormía, yo sentía al día siguiente que podía correr un maratón. O sea, yo decía, híjole, perdón, las noches que sí dormía un poquito más, o sea, yo decía, puedo hacer todo. Y las noches que no dormía traía muchísima ansiedad, estaba súper triste, todo me molestaba. O sea, el no dormir, yo siempre he sido una persona que duerme mucho. Sí, es lo que te iba a decir, aparte le iba a ventanear, porque siempre era que si la despertabas, se enojaba. O sea, ya era se enojaba. algo. Ya sí, en mi familia la broma era de, te toca ir a despertar a Linda. No, ve tú. Un volador. Ajá, y me despertaban y yo, ¿pero para qué me despiertas? O sea, ¿qué hay? ¿Qué tenemos que hacer? Porque si hay algo que hacer, o sea, yo claro que soy así de horarios y todo, ¿no? Pues si no tengo nada, déjenme, o sea, mis domingos yo, las 12 del día y seguía dormida. Y entonces mis sueños para mí... No, claro. Ahí fue lo que más me pegó. Y siento que mi estado de ánimo y anímicamente era dependiendo de cómo dormí. Sí, yo creo que sí, a todas nos pega eso, ¿no? O sea, como que... Sí, porque por más que quieras, por más que entiendas, porque es más que hay amor, estás cansada, ¿no? Estás cansada, estás agotada y no te puedes dormir, pero no puedes recuperarte, pero el bebé te sigue demandando, ¿no? Creo que ya lo había dicho en otro episodio, pero me acuerdo que unas amigas que no tienen hijos me decían de que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué dicen que es tan difícil? Y yo, a ver, ubícate un día que tienes muchísimo sueño, que estás agotada, que tienes 2 noches sin dormir y hay un bebecito que te sigue demandando y lo tienes que atender, ¿no? Porque no hay nadie más. Y a veces ni el esposo, porque si es lactancia, porque si es... ¿no? Entonces, como estas cosas, claro que impactan al momento de maternar, ¿no? O sea, no podemos como borrarlas. Sí, no, totalmente. Sí. Oye, Linda, ¿y qué te gustaría decirles a las mamás que están pasando o que van a pasar por alguna circunstancia como la tuya, como de maternar lejos, de un cambio tan drástico de vida? ¿Qué te gustaría compartir? Yo creo que más allá de lo que te dicen siempre de disfruta, creces muy rápido, esto, a mí eso me chocaba que me dijeran, porque yo decía, ¿cómo voy a disfrutar? O sea, de verdad no me digas que estoy sobreviviendo. Lo que a mí me gustaba escuchar era como, es normal, o sea, está bien, estás cansada, estás bien, así es esto. Pero va a pasar, no creas que así va a ser toda la vida. O sea, a mí me asustaban mucho con él. Y espérate a qué, ¿no? Siempre, siempre fue. Y espérate a que le salgan los dientes. Entonces yo tenía un pavor a que le salieran los dientes. Le salieron los dientes y ya. O sea, o espérate, alguien me dijo una vez de que, no, Linda, y espérate que camine. O sea, es un regalo de Dios que gateen, pero cuando caminen, espérate, porque entonces yo, un pavor, como que esa ansiedad de anticipación, a mí me estaba acabando hasta que ya empecé a entender que yo decía, no, ni todos los niños son iguales, y tú como mamá te vas adaptando, y vas evolucionando, y ya cuando mi hija caminaba, pues sí, es una friega, o sea, ahorita que corre y todo, pero lo vivo bien y ya te las acomodas como mamá, siempre te las vas a acomodar.
Entonces ahorita si sientes que no ves la luz al final del túnel, de verdad sí hay, y nada más paciencia y tener mucho amor hacia ti misma, que no se nos olvide ser muy pacientes porque siempre somos las más duras con nosotras mismas. Y creo que algo padre que se me ha hecho como esta plática, ¿no? Y es como poder hacer una invitación a todas las mamás, pero sobre todo también ahorita que estamos hablando, ¿no? Las mamás que están lejos, las mamás que traen retos más fuertes o dobles cambios de identidad, ¿no? Como esta parte de buscar, ¿no? Que creo que es algo que se me ha hecho bien padre lo que vas diciendo, como, sí, pero yo buscaba, y yo buscaba, ¿no? Sí. Y yo platicaba. Ponte ahí, salte, o sea, vete a la biblioteca. Ahí hay mamás con otros niños chiquitos, vete al gimnasio, o sea, salte y busca, porque si nos quedamos en casa, pues ¿dónde está tu red y dónde está tu tribu? No la vas a encontrar nunca, y a veces tenemos que buscarla nosotros. No se da porque como a mí no se me dio con ustedes. A lo mejor sí una tribu de lejos, ¿no? De apoyo moral, pero no esta tribu física. Entonces te toca buscarla y sí nos toca, a lo mejor sí, qué pena y qué fastidio estar buscando amigos, pero si no nos ponemos allá afuera, pues no van a llegar. Fíjate que cuando Caro leía tu currículum, o sea, yo decía, ¿qué tantas de las cualidades que se requiere para practicar el arco? Entonces, no sé si se diga así. Sí. Te ayudaron a atravesar a una situación así. Porque yo decía, pero no cualquiera, pues, o sea, es un deporte, ¿no? Que requiere de muchas cualidades o habilidades, digamos. Y sobre todo la capacidad, no sé, hasta de enfoque, de concentrarte, o sea, yo lo iba como haciendo una analogía de lo que tú hiciste en esto de buscar en dónde sí, como de cómo darle en el centro, o sea, como, ¿sabes? No sé, era algo que yo iba pensando, no sé si ahorita se te ocurre algo a ti. Fíjate que lo que se me viene a la cabeza, sí creo que muchas cualidades, sí, por ejemplo, el respirar, ¿no? Cuando a lo mejor ahorita Stevie, que pues no habla y no le entiendo y grita y el berrinche y todo, es como, ni voy a gritar, ni voy a respirar, tranquila, o sea, eso. Ahí creo que sí me sirve muchísimo. Otra, por ejemplo, fue, yo al parto le tenía pavor, al parto. Pavor. Y todas ustedes lo sabían, ¿no? Entonces ya ese día que íbamos al hospital, yo que Steve, estoy muerta de miedo. O sea, ¿qué tal que si mi bebé se atora? ¿Qué tal? Yo tenía un pavor y me decía Steve. Entonces, mira, linda, tú vas a pensar que estás en una final. Y a ti te gusta, porque a mí me gusta esa adrenalina de estar en una final, de los nervios, que me estén viendo, competir. A mí eso me gusta, ¿no? Entonces me decía, tú vas a estar en una final y vas a dar lo mejor de ti como siempre lo das, y a ti siempre te va mejor cuando estás bajo presión y cuando estás con nervios. Entonces tú imagínate, entonces me iba como que dando haciendo una plática así, yo sí, y me fui entonces llegué como también más empoderada, más tranquila, más que, porque jamás se va a llegar a tan cerca como es un parto a una final, ¿verdad? Pero mentalmente como que también ya vas y si preparada. fue la que le fue mejor, nos platicó y todas. Linda, ¿por qué le tenías miedo? Sí, o sea, ganaste la medalla también. Ajá, la medalla también. Tuvo la medalla. Sí. Pero fíjate, creo que sí, ahorita lo que decías, que tanto creo que también es esta parte de autoconocimiento, ¿no? Porque vas hablando de, yo sé que me gusta esto, lo voy a buscar. Yo sé que estoy en un momento difícil, a ver, ¿cómo me puedo regular? ¿Cómo me puedo...? Que creo que esa es una parte bien importante que era, aunque no era hacia ser mamá, pero un entrenamiento que has tenido toda tu vida y que como... Cada quien va a traer las herramientas y los entrenamientos que ha vivido, ¿no? Pero creo que esta parte se me hace bien rica y bien linda también para como invitar a las mamás a esta parte, ¿no? Del autoconocimiento, de voltear a verte, de decir qué me ayuda a mí, qué me sirve, qué me emociona, claro. que está bien padre, porque creo que esa es una parte que tú has venido trabajándola siempre. Pero, y que eso te ha ayudado, incluso a lo mejor hasta en esto, ¿no? De me voy a salir y voy a hacer y voy a intentar y me vale si me da pena, ¿no? Y sí. O sea, creo que esa es una parte padre y cualidades tuyas que has venido desarrollando y que cada mamá tendrá las suyas, ¿no? Pero como si esta parte que está muy sonada también de conocernos, de trabajar en nosotros, pues es una herramienta muy fuerte para sobrellevar los baches. No es que no vayas a tener momentos difíciles. Sí, claro. ¿No? Sino cómo enfrentas y cómo sobrepasas y cómo toleras esos momentos difíciles. Y también, Caro, nada más como para complementar eso que dices, yo no era así antes. O sea, antes del arco lo desarrollé, ¿no? Antes yo era una persona que no salía súper atrás de mi hermana, como buena hermana del medio. O sea, yo lo que hacía mi hermana lo hacía yo. O sea, eso se fue dando a raíz del tiro con arco. O sea, yo aprendí a respirar, a tranquilizarme. No es algo que... Adquiriste. ¿No? Adquirí, ajá, no, como para que no piensen como, no, yo eso no tengo, entonces ya no lo puedo. No, se puede trabajar, se puede hacer, buscar tus herramientas. ¿Qué te sirve a ti? A lo mejor en este momento alejarte
de la situación. O a lo mejor en ese momento hablar, o sea, ¿a ti qué te funciona más? A mí es como parar, respirar y a ver, analizar la situación antes de explotar, ¿no? Entonces, cada quien, si lo trabajamos, creo que todo se puede aprender, todo, a lo mejor una cosa no te va a funcionar, pero buscar otra y sí podemos aprender muchas herramientas para controlarnos. Sí. Pues qué padre, muchas gracias y qué bonito cierre, se me hace esto bien padre, ¿no? Porque sí es cierto, a lo mejor hay veces que pensamos como de, no, pero es que pues ella ya lo traía, ¿no? Ella es así, y esto que dices como invitar a decir qué necesito, qué quiero desarrollar y cómo lo puedo practicar. ¿O qué necesito aprender? ¿O qué necesito aprender? ¿No? Y pues muchas gracias. Muchas gracias, amiga, por estar aquí. Yo estoy muy contenta, me gustó mucho la plática y espero que a muchas mamás les sirva, porque creo que es la voz, o sea, puedes darle voz a muchas mamás de lo que están sintiendo y eso, ¿no? No sentirse locas, no sentirse raras, no sentirse que solo a ellas les pasa y todas las demás pueden, sino que puedan saber que sí, se pueden sentir vulnerables, se van a sentir mejor, hay que buscar, hay que estar como en contacto consigo mismo y con lo de afuera. Sí, así es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Linda. Y les recordamos que nos sigan por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y Spotify también, con el nombre de Madres al Diván. Y Linda también, está como Linda Ochoa. Claro. Linda Ochoa. Instagram Sí, de Linda Ochoa. Si quieren ahí seguir todo lo de su arco y todo. Y de mamá, en y esta de nueva mamá etapa. también. Sí. Pues muy bien, pues Hasta muchas luego. gracias. Esto fue Maestra Diván.